Buenas tardes, maestro y compañeros. Somos integrantes del equipo número 4 y el día de hoy nos corresponde hablar sobre el modelo económico de desarrollo compartido. Dicho tema pertenece a los variados modelos económicos que se han visto impuestos en México a lo largo de los años. Esperamos que nuestra presentación sea de su agrado y les agradecemos por su atención. Al inicio de la década de 1960 era una realidad evidente la necesidad de realizar transformaciones tanto económicas como políticas para darle frente a la crisis que existía en estos sectores. En el sexenio de 1970 a 1976, sexenio de Luis Echeverría, el sector público aumentó su participación en la economía del país para dar inicio a un nuevo programa, el Modelo de Desarrollo Compartido, el cual pretendía eliminar equilibrios producidos por la política del Modelo de Desarrollo Estabilizador. Después de esta pequeña introducción, nos centraremos en lo que el desarrollo compartido era. Fue un plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y crear una alianza entre obreros y campesinos. La nueva propuesta económica de este modelo se centró en los siguientes objetivos: generar más empleos, lograr mayor distribución del ingreso, reducir la dependencia del exterior, mejorar la calidad de vida, alcanzar mayor soberanía y aprovechar los recursos naturales. Sin embargo, lejos de propiciar un desarrollo económico que favoreciera a las mayorías, el modelo se centró en la concentración de capital y el deterioro de la calidad de vida fue el resultado del proceso inflacionario de esos años. El gasto público se orientó al financiamiento de la infraestructura y se canalizaron recursos a la educación y a la asistencia médica. A continuación les hablaré un poco sobre instituciones sociales que fueron creadas en el periodo de 1970 a 1976. Un rasgo que caracterizó este periodo fue la creación y transformación de gran cantidad de instituciones y programas sociales. Entre las instituciones creadas podemos destacar la siguiente lista: el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, Fondo de Vivienda para los Trabajadores Militares, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Comisión Nacional del Cacao, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Tabacos Mexicanos, Instituto Nacional del Consumidor, Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio de Bachilleres, Colegio de Ciencias y Humanidades, Procuraduría Federal del Consumidor, Consejo Nacional para promover la cultura y recreación de los trabajadores, Comité Nacional Mixto de Protección al Salario Mínimo y Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. Para finalizar con esta presentación, hablaremos sobre 3 temas que fueron de gran importancia durante este periodo: alimentación, vivienda y salud. El primer tema que abordaremos será el de la alimentación, ya que debido al crecimiento demográfico de nuestro país en esa época y al rezago del sector agropecuario, existió un gran déficit en la producción de alimentos en el agro mexicano. En la década de 1970, el sector agrícola atravesó por una crisis que se caracterizó por los siguientes puntos: la falta de inversión, la baja productividad, los deficientes sistemas de riego, la falta de asesoría técnica para el uso adecuado de fertilizantes y semillas mejoradas y la falta de tierras productivas. Además, se reflejaron en la mala alimentación de la población mexicana. El siguiente tema que abordaremos será el tema de la salud. Durante el gobierno de Luis Echeverría, los servicios de salud no eran comunitarios y también se formuló un nuevo código sanitario que incluyó los siguientes puntos: planificación familiar, paternidad responsable, trasplante de órganos. Destacaremos importantes puntos sobre la salud en 1976, ya que los servicios se orientaban especialmente a la atención individual y hospitalaria y no a la comunitaria y preventiva. 62 millones de habitantes. En color azul podemos ver a los mexicanos atendidos por la Seguridad Social y en color amarillo podemos ver a los mexicanos carentes de servicios de salud. El 35% de mexicanos era atendido por algún régimen de seguridad social, ya sea el IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Defensa. 20 millones de mexicanos carecían de servicios de salud y el 80% de los mexicanos prefería realizarse un chequeo en alguna institución privada. Ahora sí, para finalizar con la presentación, abordaremos el último punto, que es el punto de la vivienda. Dadas las características del crecimiento poblacional en México, conseguir vivienda en las grandes ciudades se convirtió en un grave problema. Para la década de 1970 se crearon instituciones como las siguientes: el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de Vivienda Popular se creó en marzo de 1971
cuyas principales funciones fueron las siguientes: contribuir a solucionar el problema habitacional, regenerar zonas deprimidas y promover el desarrollo de comunidades rurales y urbanas. Durante el gobierno de Luis Echeverría se instituyó un Fondo Nacional de Vivienda, que establecía un sistema de financiamiento que permitía a los trabajadores obtener créditos con bajos intereses para adquirir viviendas a precios accesibles. Este se creó en febrero de 1972. Por último, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, instituido para trabajadores de empresas privadas, que fue creado en abril de 1972. Fue creado como un organismo tripartita, conformado por el gobierno, empresarios y trabajadores, que buscaba lo siguiente: otorgar crédito a los trabajadores para la adquisición de vivienda, proporcionar créditos para cubrir adeudos por la adquisición o remodelación de vivienda y promover la construcción de grandes cantidades de viviendas de interés social. Vivienda en México durante 1976. Los créditos otorgados por el Infonavit han beneficiado a las familias mexicanas, pero aún existen miles sin acceso a esta prestación. En la gráfica que se muestra en la presentación podemos ver los millones de viviendas en México. Esta gráfica abarca de 1950 a 2005. En 1976 los problemas de vivienda eran graves: el déficit de 2.5 millones de viviendas, 20% del crecimiento migratorio hacia las ciudades era rural, 36% de las viviendas urbanas eran inadecuadas en su construcción y 44% carecían de servicios sanitarios. Las a excluir podemos comprender que el sexenio de Luis Echeverría culminó con una gran crisis económica y social, que fue lo que lo caracterizó. Bueno, esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado y que las palabras hayan sido adecuadas, y pues les agradecemos mucho por su atención.